Bueno, es un buen punto, es un punto más para poder cosechar el objetivo que tenemos y creo que hoy es importante que la sensación con la que nos vayamos es la sensación de haber hecho un partido en el que nos enfrentamos a un muy buen rival, porque podemos tener dos lecturas, la de evidentemente todos queremos ganar y entender que tenemos que ser dominadores, tenemos que ganar todo y pensar que el día que no ganemos ya todo es un desastre, o intentar pensar que hoy el equipo ha sido capaz de llevar al Rayo Cantabria que no genera ninguna ocasión de peligro, que defensivamente hemos hecho un partido excelso, hemos tenido ocasiones para poder llevarnos los 3 puntos y para mí la visión es totalmente positiva, o sea, de un partido en el que sabemos las armas que tenemos y tenemos que saber lo que somos, y eso es lo más importante. Tenemos que saber lo que somos y con lo que somos tenemos que exprimirlo al máximo. Y hoy el equipo ha puesto todo. Y para mí es un punto magnífico que nos acerca, ya estamos un pasito más cerca de conseguir el objetivo. Bueno, pues nada, hacer ese gol que en las situaciones que esperábamos, pues es verdad que en la transición nos ha costado un poco más, pero ellos al final es un equipo muy dinámico y que al final los repliegues los hace muy intensos. Bueno, nos ha faltado el poder hacer el gol de nuevo, porque hemos sido capaces de suprimirles a ellos totalmente. Y eso que son un muy buen equipo. Por eso hoy es el típico día que ellos parece que tienen mucho más el balón, pero es que no han sido capaces de superarnos, no han sido capaces de generar ocasiones de peligro, lo cual es un reto difícil porque si veis los partidos anteriores generan siempre 5 o 6 ocasiones clarísimas, hoy no las han generado. La diferencia de otros partidos, de por qué han perdido otros partidos, porque los rivales en otros partidos sí han hecho ese gol, que es lo que desde mi punto de vista pues nos ha faltado hoy, nos ha faltado hacer ese gol que les hubiera generado a ellos recordarle la dinámica en la que vienen, los problemas que están teniendo, y nos ha faltado pues condicionar el partido con un gol. Sí, sí, es el contexto de partido que esperaba. Y bueno, pues simplemente que nosotros a lo mejor con balón en algún momento hubiéramos tenido un puntito más de paciencia, pero o sea, creo que el partido ha sido el que me esperaba, las ocasiones que podíamos crear. Con balón en la segunda parte sí ha habido un rato en el que ha sido el perfil de partido que esperaba, que ha habido un rato les hemos tenido 15-20 minutos. En la primera parte nos ha faltado un puntito de poder tener un poquito más el balón, hemos sido un puntito más directos de lo que pretendíamos, pero aún así creo que ellos presionaban bien, venían en buenos bloques altos y nos han obligado a poner muchos balones ahí arriba, y creo que eso tanto Keco como Juan como Gonzalo lo han entendido muy bien. Sí, es que evidentemente todos sabemos que necesitamos ganar para poder salir de ahí abajo, y yo el primero, que mi mentalidad es totalmente ganadora, o sea, quiero ganar todos los partidos. Hoy incluso he tenido que frenarme un poco porque he entendido en los últimos minutos que si nos íbamos ahí a los golpes en un cara a cara, no sé yo si realmente hubiéramos tenido más o menos opciones, y bueno, pues hemos entendido que teníamos que seguir igual y si podíamos crear algo más, pero no perder el punto que teníamos, no desorganizarnos, saber que queremos ganar. Pero yo, para mí, el partido del equipo hoy vuelve a ser un partido donde hemos competido muy bien, muy bien, y que bueno, lo único que nos ha faltado ha sido hacer ese gol, pero sin duda que suma, y se lo he dicho a los chicos ahora, o sea, enhorabuena por el partido que habéis hecho. Enhorabuena. O sea, es que cuando pones todo lo que tienes, cuando eres intenso, cuando creas ocasiones, pues es que poco más les puedes pedir. Así que sin duda, o sea, estamos en una muy buena línea y seguimos mejorando, y esto es un punto más cerca del objetivo. No, en fase defensiva, lo que pasa que ellos al final, al tener la movilidad que tenían, pues al final los sistemas les dicen juego 4-2-3-1, pero el extremo a veces se hunde y estás en 5. O sea, nosotros hemos partido desde una situación de 4-2-3-1, pero queríamos igualarles en pasillos exteriores. Sabíamos que ellos constantemente creaban líneas de 3, tanto con GT ahí entre los centrales como seguramente con uno de los dos medias puntas cayendo a situaciones laterales. Ahí sabíamos que no queríamos saltar con nuestros extremos, que queríamos mantener a su lateral largo referenciado, y que era uno de estos dos mediocentros quien iba a saltar a los centrales en el caso de que nos superaran la primera línea de presión. Entonces, sí, teníamos una idea inicial que en base a cómo ellos se movieran, nosotros íbamos a ajustarnos de una u otra manera. Y por eso digo que yo, teniendo en cuenta, o sea, teniendo claro en mi mente cómo quería que el equipo funcionara, hemos estado muy bien. Muy bien, o sea, y por eso el día que ganamos parecemos mejores. Hoy que nos ha faltado es que hoy estoy muy contento con el equipo. O sea, para mí el equipo hoy ha hecho cosas espectaculares, y por eso te digo, porque también tenemos que saber lo que tenemos, y con lo que tenemos hoy lo hemos exprimido a tope. Entonces, es un fase defensiva, y en fase ofensiva, bueno, pues no está en la misma línea de siempre. Lo que pasa es que hay un lado que al final es un poquito más bajo, que suele ser, pues en este caso, Cedenilla en la primera parte, y luego lo hemos hecho con Juanpe, que es un lateral que se hace un poquito más largo, pero bueno, hemos mantenido lo mismo. Pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, el partido de Palencia ante un equipo que en la primera media hora no venía a ocuparnos en alto, que la presión que te hace un equipo como el Rayo Cantabria, que es muy parcial a la de Valladolid Promesas, equipos filiales que quieren ir a buscarte, que van a presionarte, tienes menos tiempo para tomar decisiones y parece que todo es más difícil. Por eso te digo que hoy estoy más orgulloso que incluso en la victoria de Palencia, porque es que hoy el partido era mucho más exigente y el equipo ha estado mucho mejor defensivamente, y con balón han tenido valentía y han sido capaces de encontrar los espacios. O sea, que ya digo que si quieres que te explique algo más, pero
Ha salido prácticamente todo como esperaba. Solo esperaba meter un gol más que ellos y es lo único que ha faltado, pero tenemos un punto más. Estamos un punto más cerca de la permanencia.